amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a este espacio Biblia Libre Prédicas, donde compartimos la palabra del Señor, donde alentamos el estudio de la Escritura, donde la estudiamos juntos, donde podemos discernir diferentes posturas alrededor de temas secundarios y terciarios, pero también certificamos y confirmamos la ortodoxia cristiana y la reafirmamos una y otra vez. Lo que todos hemos creído en todo tiempo y en todo lugar. Eso es lo que nos identifica como cristianos. Esa doctrina es la que Pablo encomendó no solamente a Timoteo, sino a todos sus discípulos para que guardaran y predicaran fielmente. Así que muchas gracias, hermanos queridos, por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias por compartir este tiempo. Gracias por estar desde muy temprano escribiendo. Yo estoy siempre leyendo todo lo que escriben, todos los comentarios que hacen, todas las cosas que dicen. Gracias a quienes nos apoyan, a quienes entienden el propósito, a quienes no buscan conflictos innecesarios, sino aquellos que realmente vienen a este momento y a este sermón a aprender la palabra de Dios. Muchas gracias a todos los que ponen comentarios bien bonitos, a los que no, a los que nos insultan, a los que nos contradicen, a los que se creen dueños absolutos de toda la verdad bíblica. Bueno, Dios les bendiga también y es un gusto que vean los videos. Sigan viéndolos y eso nos complace mucho y nos da muchísima alegría. Bien, mis hermanos queridos, hemos estado trabajando el tema de la escatología. Creo que hoy llegará al final de este tema. Ya en diciembre tenemos un par de mensajes o unos mensajes de despedida. Luego estaremos también viendo algunos mensajes en vivo aquí en Bogotá y un mensaje en Medellín, que estaremos en Medellín el 19. Ese mensaje va a ser por la tarde, domingo 19 de diciembre. Vamos a estar intentando transmitirlo en vivo por YouTube para que usted nos acompañe también. Y todas las personas de Medellín están invitados a que se inscriban. Inscríbanse aquí abajo en la caja de comentarios. Voy a dejar el link para que se inscriban porque solamente tenemos 100 cupos para las personas que van a acompañarnos en el evento presencial de Biblia Libre en Medellín con el pastor Edwin, que nos estará acompañando allá en la obra que se está realizando de Biblia Libre en esta hermosa ciudad. Así que acompáñenos físicamente y si no, acompáñenos virtualmente, porque tal vez la última prédica del año va a ser allí en Medellín. Luego nos tomaremos un receso para... No del Señor, obviamente, con el Señor seguiremos conectados, pero un breve receso porque luego viajaremos a la Argentina si Dios quiere, si Él quiere, si es su voluntad. Estaremos allí en la Argentina predicando y transmitiremos desde allí también lo que vamos a predicar. Así que lo que viene va a ser bastante interesante. Ya cuando volvamos retomaremos nuestras prédicas habituales con un nuevo tema. Pero terminemos hoy, finalmente, con este tema de la escatología y finalmente con este tema del infierno que se nos ha hecho tan largo, ¿no? Porque ya vamos a 4 prédicas. Qué pena con ustedes, mis hermanos queridos, pero es que el Señor habló más del infierno que del cielo en la Biblia, así que no puedo hacer otra cosa. Hay más tema, hay más texto, hay más cosas alrededor del tema. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a comenzar orando, vamos a comenzar glorificando su santo y maravilloso nombre y a pedirle que nos bendiga, que nos dé luz y que hoy sea una mañana de bendición, de aprendizaje. Le pido el favor que mantenga su mente abierta al texto, no a mí. No estoy pidiendo el favor que me crea a mí, sino que analicemos junto el texto, porque hoy vamos a estudiar cosas seguramente muy contrarias a lo que a usted en muchas iglesias le han enseñado. Seguramente. Así que le pido el favor que ponga el texto por encima de cualquier cosa. Y si no está de acuerdo, amén, no está de acuerdo. No hay necesidad de que me argumenta ya con un tremendo texto en los comentarios. Porque a veces eso distrae a la gente. La gente quiere poner atención al mensaje y usted pone un comentario allá, corta y pega por allá de una página, un comentario larguísimo. Hermano, eso distrae. Nadie tiene tiempo de leer eso. Yo no quiero que la gente se ponga a leer textos larguísimos ahí. Los comentarios son para saludar y para reafirmar algunos pequeños conceptos, no para poner un texto larguísimo. Mi anhelo, mi deseo es que escuchen la predicación y no se distraigan con lo que la gente escribe. Entonces les pido ese favor. Si usted tiene dudas y no está de acuerdo con lo que yo voy a predicar, pues puede escribirme a biblialibre@gmail.com y ahí con mucho gusto le voy a contestar, ¿sí? Pero le pido el favor que no corte y pegue por allá textos larguísimos de otras páginas. Vamos a orar. ¿Qué les parece si oramos para dar comienzo en el día de hoy a la predicación? Señor Jesús, te damos muchas gracias por estar en esta mañana, ya finalizando el mes de noviembre, hoy 28 de noviembre de 2021, Señor.
Terminando un año que ha sido lleno de bendiciones, que ha sido lleno de momentos difíciles, pero también de momentos buenos, donde tú, Señor, has sido maravilloso para con nosotros, nos has hablado, nos has tocado, nos has inspirado, nos has dado luz, nos has dado tu palabra. Yo te pido, Señor, que sigas hablando a nuestra vida. Yo te pido, Señor, que sigas hablando a nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que esto que vamos a hablar hoy sea de edificación y de bendición para nosotros. No para entrar en polémicas innecesarias que para nada aprovechan, sino para entender con mayor profundidad unas verdades y unos conceptos bíblicos que son inamovibles, incuestionables, maravillosos y profundos. Danos luz alrededor de la Escritura, Señor. Abre nuestro pensamiento, abre nuestro corazón, abre nuestra mente. Permítenos, Señor, estar más apegados cada vez a la Escritura y no a lo que tradicionalmente por años nos enseñaron en diferentes iglesias. Yo, Señor, estoy dispuesto a que mis convicciones actuales sean modificadas en términos secundarios y terciarios, siempre y cuando obedezca más a la línea del texto, a lo que la Biblia dice. Mi propósito no es tener la razón, mi propósito es encontrar la verdad. La verdad es tus escrituras, la verdad de tu palabra, tú eres la verdad. Así que al encontrar lo que la Biblia realmente dice, pues te estoy encontrando a ti. Por eso te pido, Señor, que me hables primeramente a mí y que hables a todos mis hermanos y que esto sea de gran bendición y edificación para cada uno de nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias, mi amado Dios. Gracias por estar con nosotros. Te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy terminamos con nuestro sexto tema alrededor de esto de la escatología. Sexto tema que hemos trabajado ya durante 4 predicaciones. El tema de la condenación eterna. Y habíamos terminado analizando lo que era el Valle de Hinnom y cómo ese Valle de Hinnom había sido usado para sacrificios de niños, de bebés, y hacíamos la comparación con lo que es en el día de hoy el aborto. Y también cómo ese Valle de Hinnom había sido usado como basurero, que generalmente, no siempre, pero generalmente ardía, y había mucha podredumbre, y había gusanos, y habían toda la basura de Jerusalén llegaba allí al Gehenna, el basurero. Y habíamos dicho cómo Jesús, al igual que en todas sus predicaciones y en todos sus discursos en el Evangelio, toma algo físico y material para explicar algo espiritual. Y de la misma manera aquí toma algo físico material que ellos veían, conocían, tenían entendimiento de qué era, para expresarles verdades mucho más profundas que simplemente algo físico. En eso íbamos, mis hermanos. En eso íbamos precisamente. Y alrededor de ese tema es que comenzamos a trabajar en el día de hoy, queridos hermanos. Jeremías, capítulo 19, verso 6. Dice la palabra de Dios. Por tanto, he aquí, vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, es decir, no se llamará más chimenea, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Hay un lugar en Argentina que se llama Matanza. No está hablando de ese lugar. Está hablando aquí del Valle de Hinnom. Se llamará Valle de la Matanza. Lo recordaron precisamente porque ahí fue la muerte de todos estos niños, fue la muerte de todas estas personas. Y ese era el Gehenna, el basurero público. Ahora, la palabra infierno como tal no aparece en la Biblia. Cuando hablo de esto, generalmente la gente dice, pero vea hermano, yo aquí tengo la Biblia, aquí dice infierno, ¿sí lee? Infierno, ay, sí aparece en la Biblia, hermano. Porque la gente no entiende que la Biblia es una traducción, la Biblia al español, al inglés, a todos estos idiomas, es una traducción del griego. En el griego original no existía la palabra infierno como tal. Lo que existía era la palabra Gehenna, que en el latín, en la Vulgata latina de Jerónimo, va a ser traducido como infierno. Y luego en las traducciones al español, esa palabra infierno se va a quedar así. Pero la palabra original no era infierno. Generalmente era Gehenna. Ahora,
La palabra infierno como tal, por eso les digo, en el texto original, no en la Biblia que usted tiene en su casa. En la Biblia que usted tiene en su casa sí aparece la palabra infierno. Pero yo estoy hablando del texto original. La palabra en el texto original no aparece. Es una forma latina de traducir la palabra Gehenna y a veces de traducir la palabra Sheol. ¿Por qué? Porque infi viene de infra, del latín infra, que significa debajo, y erno viene de tierra. Infierno, algo debajo de la tierra. Pero, escúcheme muy bien, esto viene de una concepción, de una idea latinizada de lo que es ese lugar de condenación. Por eso se traduce infierno. Infierno no significa bajo tierra. Y es una de las concepciones que la mayoría de nosotros, me incluyo durante años y mientras estuve en el seminario bíblico pentecostal también la tuve, que el infierno es un lugar físico que está en el centro de la tierra. ¿Mm? En el centro de la tierra. Infierno, bueno, infierno infiere que es un lugar físico debajo de la tierra. Pero recuerde, la palabra infierno es una palabra latinizada para explicar el Gehenna y el Sheol, que viene de ideas que no venían precisamente del judaísmo, sino más bien de una antigua religión llamada mazdaísmo. En el mazdaísmo se creía precisamente que ese lugar de tortura quedaba en las profundidades de la tierra. La pregunta es, y aquí vamos, ¿dónde se ubica el infierno? ¿Dónde está? ¿Está debajo de la tierra? ¿Dónde está? Bueno, hay varias teorías. Miremos un poquito las teorías. ¿Listo? Para aprender, es bueno aprender teorías distintas. De pronto usted está de acuerdo con alguna de ellas. Recuerde, esto es un tema secundario, no es un tema primario, así que no nos dividimos por este tipo de temas. En primer lugar, algunos piensan que el infierno es la tierra consumida por el fuego. Y se basan en 2 de Pedro 3:10 que dice, la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Se da cuenta, hermano? La tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Es decir, ¿cuál es el infierno? El infierno va a ser la tierra, va a ser el infierno. Cuando venga por fuego destruido todo esto, entonces esta tierra se convertirá en el infierno. Y el lugar donde estarán los pecadores será aquí en la tierra. Como hemos estudiado, quienes han venido a la secuencia de mensajes, han compartido con nosotros la secuencia de mensajes, se han dado cuenta que no es eso lo que creemos. Creemos que la tierra nueva es esta misma tierra, pero renovada. Usted puede ir hace 4 o 5 mensajes más o menos donde expliqué eso, porque es la tierra nueva, esta misma tierra, pero diferente, transformada, así como el cuerpo nuevo es este mismo cuerpo, pero glorioso, transformado y diferente. La tierra es esta misma tierra, pero gloriosa, transformada y diferente. En ese sentido, si la tierra es esta misma tierra transformada, gloriosa y diferente, donde viviremos por la eternidad con nuestro Jesucristo, nuestro Señor, reinando para siempre, entonces no es posible que el infierno sea la tierra. La tierra va a ser consumida por el fuego, va a ser destruida para volver a crear una nueva tierra en base a esta tierra. Pero decir que porque hay fuego en esta ilustración, entonces hay fuego en todas las ilustraciones, y quiere decir que, y está hablándonos del infierno, es un error. No podemos usar ese paralelismo. Recuerde que el fuego siempre lo que nos habla es de juicio. Cuando dice que la tierra será destruida por el fuego, está hablando de que el juicio de Dios vendrá sobre la tierra. Cuando nos dice que el infierno está lleno de fuego, estaba hablando de que el juicio de Dios estará con ellos para siempre. Es el juicio de Dios. Entonces no podemos, usando 2 de Pedro 3:10, decir que la tierra misma va a ser el infierno. Para mí eso es una extrapolación al texto y además es eisegesis, es agregarle algo al texto que yo quiero que diga, porque el texto no me está diciendo que por eso, porque la tierra va a ser destruida por fuego, entonces la tierra va a ser el infierno. Entonces no estoy yo de acuerdo con esos hermanos, yo. Y son hermanos, aunque crean diferente. Pero no puedo estar de acuerdo con esa postura. Hay una segunda postura que nos dice, no. Es un agujero negro. Es un agujero negro. ¿Por qué? Porque es un lugar de oscuridad. Y sabemos que los agujeros negros son unos lugares absolutamente oscuros, porque pues, por eso se llaman agujeros negros. Son tan oscuros que ni la luz puede escapar de ellos. Entonces no hay luz allá, ¿sí? Como en el infierno. Las tinieblas de afuera. Aparte sabemos que son lugares sumamente calientes, como en el infierno, ¿sí? Y aparte que están fuera completamente de todo lo que hay en el universo, como el infierno.
Claro, el infierno es un agujero negro. Muy bonita la alegoría, pero tiene un gravísimo, gravísimo problema, y es que no hay un solo versículo en la Biblia que nos hable de un agujero negro. Ni sabían que existía. Tampoco hay algo que pudiera realmente decirnos que esas anomalías espaciales llamadas agujeros negros de ultragravitación, donde la gravedad es tan fuerte que consume inclusive hasta la luz misma, por lo cual no pueden ser detectados, solo es detectada la luz que hay alrededor del agujero negro, por eso sabemos que existen. No hay nada que nos indique que eso es el infierno. Además, habría muchísimos infiernos, porque hay muchísimos agujeros negros en diferentes partes del universo, y algún día le preguntaremos al Señor cuál fue el propósito y por qué los hizo, y Él nos lo explicará. Pero en este momento no lo sabemos, y no creo realmente que sea el infierno, porque no veo nada en la Biblia que nos diga que es ahí. En tercer lugar está obviamente el punto de creer que el infierno está en el centro de la tierra, que es en las partes bajas, y se basa en los siguientes versículos. En primer lugar, dicen que el infierno está en el centro de la tierra por Lucas capítulo 10, verso 15. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Levantada, abatida, hacia arriba, hacia abajo. Y hacia abajo, ¿qué queda? El Hades, el infierno. Hasta el Hades serás abatida. Si fuera y pudiese interpretarse ese texto de esa manera, no estaríamos hablando de los cielos, sino estaríamos hablando más bien como de la eternidad, del cielo, de la gloria de Dios, ¿no? Cuando utiliza generalmente el término los cielos en plural, nos está hablando no solamente del reino de Dios, nos está hablando además del universo, y nos está hablando además de la atmósfera. Nos está hablando de los tres cielos. Recuerden que la palabra cielo en su significado natural es círculo. El primer cielo es el círculo en el cual es envuelto el planeta Tierra, el círculo de la Tierra, como dice la misma escritura. En segundo lugar tenemos el universo, es el segundo cielo. El universo mismo es una especie de gran globo en tercera dimensión, un círculo enorme. Por eso cuando los astrónomos miran a cualquier estrella, por donde quiera que la miren, todas parecen alejarse de nosotros, todas parecen ir, ellos lo denominan al rojo, es decir, se van alejando de nosotros. ¿Por qué? Pues porque es como un globo. Si usted pone un puntico en un globo y pone varios punticos, todos los punticos verían a los demás punticos alejarse de ellos mientras el globo se infla. Es un círculo, ese es el segundo cielo, el universo mismo que Dios creó. El tercer cielo está por fuera del universo y es donde habita los ángeles, donde está la gloria del Señor, donde está el trono de Dios. Dios, sobra decirlo, está en la tierra, en el primer cielo, en el segundo cielo, en el tercer cielo, porque Él es omnipresente, está en todas partes. Pero además de eso está por encima de ese tercer cielo. Para nosotros, el primer cielo, la atmósfera es muy grande. El segundo cielo, que es el universo, y los astrónomos y la gente que sabe de ciencia dicen que lo que vemos del universo conocido es una cosa gigantesca, enorme, casi que incomprensible, y aún así es solamente una parte de lo que realmente es el universo de la creación de Dios. Es muchísimo más grande de lo que pudiésemos alcanzar a imaginar. Sin embargo, ese segundo cielo es contenido por algo más grande que eso, que es el trono de Dios, el lugar donde están los querubines, los serafines, los ángeles del cielo glorificando al Señor, el lugar donde están los 24 ancianos. Es ese tercer cielo externo, donde están las almas de nuestros hermanos que han muerto, están glorificando al Señor allá. Es más grande que el universo mismo porque contiene el universo. Pero aún una verdad más profunda que esa es saber que Dios es aún más grande que ese tercer cielo. Que en Dios está todo contenido. De hecho, no podríamos siquiera decir, tenemos que decir que Dios es grande para poder entender en algún sentido humano la magnificencia de Dios, pero filosóficamente hablando, Dios ni siquiera sería grande porque es eterno. Y algo eterno no podría catalogarse como algo grande. Es algo que no tiene fin, es alguien que no tiene fin. Es alguien tan enorme que el planeta, el universo y el cielo están contenidos por Él y por su presencia. Qué grande, increíble es nuestro Dios. Qué difícil de entender ese concepto para la mente humana. No, tenemos un Dios grande y maravilloso, no un Dios pequeñito, no un Diosito. Yo le digo a veces Diosito querido de cariño, pero no porque piense que sea chiquito. Yo tengo muy claro que mi Dios es un Dios grande y poderoso, un Dios hermoso. ¿Sí? Hay gente también que lo estigmatiza todo. No le diga Diosito, es Dios grande. ¿Sí? Yo sé que es Dios grande. A mi hijo es más grande que yo. Y yo le digo chiquitín.
Yo le digo así, mi pequeño, enano. Le digo así, es más grande que yo. ¿Pero por qué lo hago? Por cariño, por afecto, porque es una palabra de cercanía, no porque crea que yo sea más alto que él. Lo mismo pasa con mi Dios. Yo digo mi Diosito como una expresión de afecto, Diosito querido y amado, pero tengo absolutamente claro, créame por completo, la grandeza, el poderío, la soberanía, el increíble poder de nuestro Dios. Si usted no quiere decirle Diosito, está bien, no le diga Diosito. ¿Sí? Pero a mí me gusta hablarle así, mi Diosito amado, amado Señor. Porque el ser humano, o por lo menos yo, siente una gran ternura, o siento una gran ternura por algo pequeñito. No sé si a usted le pasa. Yo veo un gatito chiquitico y me parece mucho más amable que un gatito grande. O un perrito chiquitico me parece más tierno. O un bebé, ay, un bebé es chiquitico y tierno y regordete. ¿Sí? Ya cuando son grandes ya pierden la ternura. Yo sé que mi Dios es grande. Pero es tierno, es amoroso. Lo siento tan cercano. Lo siento tan apegado a mí que por eso le hablo así. Entonces, este texto, realmente Lucas 10:15, no nos está diciendo que Capernaum va a ir al Hades, al infierno, en la parte de abajo de la tierra. Realmente lo único que está diciendo es que Capernaum estuvo arriba, estuvo en la cima, pero también iba a caer, iba a decaer, iba a estar en el piso. Es todo. Yo no puedo extraer de ese texto. O sea, ¿cómo extraigo yo de ese texto que el Hades queda o el infierno queda en el fondo de la tierra? No puedo extraerlo de ahí. Miremos otros textos entonces, a ver si de pronto de ahí sí lo puedo extraer. Entonces, lo de Capernaum es más una referencia a su castigo que a una ubicación geográfica. Lo de Capernaum no nos está hablando de una ubicación geográfica del infierno, sino nos está hablando del castigo que recibirá esta ciudad. Ahora, Primera de Samuel 28, 13 al 15 es otro texto que utilizan. Usted ve Primera de Samuel 28 y ve a la divina de Endor llamando el alma del profeta Samuel. Invocado por Saúl, y usted verá que dice en la narración que ella veía venir desde el profundo de la tierra una serie de espíritus, y dentro de ellos vio a Samuel, ¿sí? Más allá de quién haya sido Samuel o no, que es una cuestión polémica y que realmente no tiene mucha importancia, pero más allá de eso, lo que usan como argumento es que esta mujer vio de la tierra hacia abajo, es decir, salían de lo profundo de la tierra y iban hacia el cielo. Pero esto tampoco es una descripción geográfica del infierno, ni siquiera nos está diciendo que esos espíritus vienen del infierno. Lo único que nos está diciendo es que fue una visión, y como una visión puede ser absolutamente metafórica. Muchas de las visiones que tuvieron en el Antiguo Testamento eran simplemente metáforas de cosas que después íbamos a entender. Por ejemplo, cuando Jacob vio los ángeles que subían y bajaban por una escalera, ¿realmente hay una escalera entre el cielo y la tierra? ¿Podemos subir literalmente por una escalera espiritual hacia el reino de los cielos? No, obviamente esto es una metáfora. ¿Qué es una metáfora? La esposa del semáforo. No, una metáfora, mi hermano querido, es una cuestión simbólica que nos refiere a algo material para entender una cuestión espiritual. ¿Me entienden? Entonces, ¿hay una escalera realmente que nos conecta entre el cielo y la tierra? Pues sí, pero no es real, es espiritual, es un símbolo. Esa escalera simboliza a Cristo. Cristo es el que une al cielo con la tierra. ¿Me entiende? Así que no podemos decir realmente que una visión sea algo literal. En este caso, menos, porque es una divina la que tiene la visión, y obviamente no tenemos prueba alguna de que eso indique que el infierno queda en el centro de la tierra. Ese versículo no nos sirve. Miremos algunos otros versículos a ver si nos sirven. Y este es un versículo polémico, muy polémico. Efesios 4:9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Vea, me dirá usted. Hermano, la Biblia comprueba que Jesús descendió a la parte más baja de la tierra, al infierno. Y al estar allá en el infierno predicó a las almas encarceladas, que es lo que generalmente le predican a uno en las iglesias. Antes de que salte y comience a escribir cosas, hermano, usted está equivocado. Antes de que diga eso, hermano, déjeme terminar el argumento. Por lo menos déjeme terminar el argumento. Y si no está de acuerdo, en vez de copiar y pegar un texto larguísimo por allá,
escríbame a biblialibre@gmail.com. Bien, entonces, este texto lo están utilizando y lo usan mucho para decir que Jesús fue al infierno, usando también un texto de Pedro que ya vamos a analizar, dos textos, y basado en eso dicen que claro, el infierno está abajo y entonces Jesús bajó. ¿Eso es lo que significa? Bueno, miremos otra traducción. La Nueva Versión Internacional lo traduce de una manera mucho más exacta, realmente, con referencia no solamente al texto masorético, sino inclusive al textus receptus, a todos los textos recibidos. Esta versión es, en este versículo por lo menos, usted puede cuestionar otros, pero en este versículo es mucho más precisa. Usted puede ir al diccionario Strong y se da cuenta como esta traducción es mucho más exacta al griego original. Dice, la Nueva Versión Internacional, ¿qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes más bajas, o sea, la tierra. ¿Se da cuenta de la diferencia que hay entre Efesios 4:9 en la Reina Valera y Efesios 4:9 en la NBI y en otras versiones, no solamente la NBI? Nos dan a entender que las partes más bajas son la tierra. No es las partes más bajas de la tierra, sino que la tierra son las partes más bajas. Leamos otra vez el texto a ver si le ponemos sentido. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Ascendió. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió. Póngale sentido. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, ¿cómo entendemos que él ascendió si no vino primero? ¿Cómo podemos decir que él ascendió a los cielos si es que no estaba aquí? O sea, lo primero que tenemos que entender es que él estaba aquí. ¿Cómo es eso de que ascendió si no fue porque descendió a las partes más bajas? Pero aquí no tendría sentido. No tendría mucho sentido. ¿Y eso de que subió qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Desde dónde ascendió Cristo a los cielos? ¿Qué nos dice el libro de los Hechos? Cristo asciende al reino de los cielos desde la tierra. Así que cuando interpretamos el texto aquí es mucho más lógico que aquí. Él no ascendió al reino de los cielos desde el infierno. Cuando lo vemos ascender es precisamente en el libro de los Hechos, cuando el Señor asciende a los cielos, los discípulos quedan mirándolo y aquellos dos varones, esos muchachos, esos ángeles, dicen que hacen mirando hacia los cielos, así como lo vieron ascender, lo verán regresar. ¿Me entienden? Cuando entendemos así el texto tiene mucho más lógica. ¿Qué es eso de que subió? ¿Qué es eso de que ascendió? Sino que antes había bajado. ¿A dónde? Pues aquí, del mismo lugar desde donde ascendió. Por eso es mucho más plausible esta traducción. ¿Qué es eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes más bajas, o sea, a la tierra. Si usted mira el contexto de Efesios capítulo 4, encontrará que realmente lo que él está queriendo afirmar y está queriendo ser categórico en ese texto es que el Señor realmente había venido, había estado aquí en la tierra con nosotros. El tema de Efesios 4 no es Jesús yendo al infierno, perdóneme. El tema de Efesios 4 es Jesús viniendo a la tierra. Por eso no podemos usar este texto de Efesios 4:9 para hacer referencia a que Jesús fue al infierno. Sino que tenemos que usar ese texto para hacer referencia a que Jesús vino a la tierra. Las partes más bajas, ¿cuáles son? La tierra. La tierra es lo más bajo. Hablando del primer cielo, segundo cielo y tercer cielo, pues lo más bajo es la tierra. En ese sentido, un famoso versículo nos llega para poderlo analizar. Primera Pedro 3:19 al 20. En el cual, ojo, porque este es un texto bien oscuro y bien difícil, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ojo, espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ay, hermano, ¿se da cuenta?
usted se equivoca, el infierno sí queda en el centro de la tierra. La Biblia dice que Él fue y predicó a los espíritus encarcelados que en otro día desobedecieron. Primero, aun cuando pensemos que Jesús realmente fue al infierno a predicar, nunca dice este texto que quede en el centro de la tierra. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Dígame, ¿dónde dice ese texto que queda en el centro de la tierra? Es que esa inferencia sale de combinar este texto con el texto de Efesios. Y ya nos dimos cuenta que el texto de Efesios no habla del centro de la tierra. ¿Dónde dice este texto que queda el infierno en el centro de la tierra? Ahora, entendamos bien este texto, porque este texto es un texto sumamente polémico. Jesús realmente fue a predicarle ¿a quién fue a predicarle? Bueno, hay 5 teorías alrededor de esto. Si usted quiere profundizar más en esas 5 teorías, le invito a mi canal Biblia Libre, donde tengo un video que se titula ¿Fue realmente Jesús al infierno? Usted puede ver ese video y comparar algunas de las cositas que yo voy a decir aquí. Ahí está más profundo. Aquí no voy a dedicar mucho tiempo a esto, pero sí quiero analizar el texto. Porque es que hemos creado una doctrina alrededor de Jesús yendo al centro de la tierra que viene más del catolicismo romano que del protestantismo. Y que cuando yo analizo el texto hay cosas que no me cuadran con esa idea de que Jesús se fue al centro de la tierra donde estaba el infierno y comenzó a predicarle a los espíritus encarcelados. Primero, ¿quiénes eran los espíritus encarcelados? ¿Ángeles? ¿Ángeles caídos? ¿Les predicó? ¿Para qué? ¿Para qué? Si sabemos bíblicamente que los ángeles que se rebelaron en contra del Señor no tienen salvación. ¿En qué sentido les predicó? ¿En qué sentido les proclamó? ¿Fue a decirles, ¡jujú! ¡Les gané! ¡Yujú! ¿Ustedes lo saben? ¿Fue a eso? ¿A qué fue el Señor allá? Ahora, no es a los ángeles, es a las personas. Vea que la palabra dice precisamente que estaban preparados, que el arca de Noé y todo eso. Fue a predicarle a los santos del Antiguo Testamento. Fue a predicarles a ellos. ¿Para qué? Bueno, algunos dicen, basados en Lucas capítulo 16, que aparece el seno de Abraham y aparece el Hades y dice que hay una enorme cima con ese, es decir, una enorme separación entre ambos lados, ¿sí? Pero están en el mismo lugar, en el lugar de los muertos. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Que Jesús fue allá a coger al Hades y llevar cautiva la cautividad, ¿sí? Y a los que estaban en el seno de Abraham, y se fue a llevarlos al cielo. Esa es una teoría que hemos escuchado muchos hermanos en Cristo, fieles hermanos en Cristo, que amamos y respetamos, creen en eso, ¿sí? Pero Lucas capítulo 16 no es una descripción geográfica del infierno, ni del lugar de los muertos. Yo no puedo hiperliteralizar Lucas capítulo 16 y decir que ahí me está haciendo una descripción realmente de cómo es. Tanto Sheol como Hades nos habla del lugar de muertos, en general. Y la historia real de Lucas, porque yo no creo que sea una parábola, y quiero hacer el énfasis en eso, si creyera que fuera una parábola, aún menos creería que eso es un lugar literal, pero yo no creo que sea una parábola porque está mencionando a Lázaro como personaje y por algunas características del texto. Pero aun cuando no es una parábola, tampoco es una descripción geográfica de lo que había en el lugar de los muertos. Pero es que Hades hace referencia al lugar de todos los muertos, no solamente de los condenados. Sí, lo sé, igual que Sheol. Y a veces hacen referencia simplemente a la tumba. Ese es el problema con estos idiomas, que pueden utilizarse en diferentes contextos. Pero yo no veo una descripción física y real de dos lugares muy cercanos donde se ven, inclusive se comunican. Padre Abraham, dile a Lázaro que traiga un poquitico de agua y permíteme ir de los muertos y predicarle. ¿Cómo hicieron para escucharse? Un gran eco había ahí. ¿Me entiende? Creo que es una historia real, pero creo que aunque es una historia real, la está usando simplemente para dar un ejemplo de una verdad profunda. Pero no es una descripción geográfica de cómo era ese lugar. Por eso no podemos decir que Jesús realmente fue allá a llevarse a los santos que estaban allá ahora hacia el cielo. ¿Por qué? De hecho, hay muchas evidencias en el Antiguo Testamento que nos demuestran que aquellos que murieron siendo hijos de Dios en el Antiguo Testamento ya estaban en la presencia del Señor. Habían sido llevados con el Señor.
Ahora bien, otros dicen, no, es que fue a predicarles para que ninguno tuviera excusa, ¿no? No a los santos del Antiguo Testamento, no, no. A los que ya están condenados en el infierno, fue a predicarles a los que ya estaban condenados en el infierno para que ninguno tuviera excusa y todos dijeran, escuchamos el Evangelio. Pero vienen dos cuestiones bien problemáticas con esa teoría. Número uno, no hay salvación después de la muerte. Y eso es algo que eso sí es ortodoxia, hermano. En eso no podemos tener discusión los cristianos protestantes. Solo los romanistas creen que hay salvación después de la muerte. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que la única oportunidad de salvación es aquí en la tierra. Es ahora que tenemos que tomar las decisiones. Es ahora que tenemos que creer en Cristo. Es ahora que tenemos que postrarnos ante Él y derramar nuestro corazón en su presencia para que tenga misericordia de nosotros. Porque después de la muerte solamente viene el juicio. No estoy hablando de un orden cronológico, no estoy hablando que me muero e inmediatamente me voy para el juicio. No, lo que estoy hablando es precisamente de un orden de eventos. Muerte, juicio. Eventos. No muerte, predicación de Jesús y juicio ahí sí. Muerte, luego purgatorio y juicio. Muerte, el Señor me habla, va y me predico a los muertos. No. Entonces, si Jesús no va a ir a predicarle para salvación a los que estaban ahí muertos, ¿para qué va a predicarles? ¿Para qué? Para que no tengan excusa. No siguen teniendo excusa porque no podían salvarse ya, estaban muertos. ¿Me entiende? Ya estaban muertos. No hay posibilidad de salvación. Ahora, aquí hay una cosa muy interesante. Una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé. El texto nos está hablando de los días de Noé. Y entonces, ¿cómo Jesús le predicó a los espíritus encarcelados que desobedecieron de los días de Noé? ¿Solamente fue a predicarles a ellos? Llegó allá al infierno y dijo, bueno, ¿dónde están los que se perdieron en los días de Noé? Que vengo a decirles a ellos una cosita. El mensaje era solo para ellos y después de los días de Noé todos los demás, no, ustedes no, el mensaje es para ellos. ¿Se acuerdan? ¿Y para qué? Si tampoco había salvación. ¿A qué hace referencia? Bueno, vamos a seguir profundizando. ¿Quiénes eran los espíritus encarcelados? Comencemos por ahí. ¿Eran ángeles caídos realmente? Obviamente no. No tenían salvación, no tienen posibilidad de salvación. El Señor no iba a ir a burlarse de ellos. ¿Qué les predicaba a los ángeles caídos? Ellos tienen el conocimiento, lo que no tienen es santidad. Por eso algunos ven ese texto de forma metafórica. De hecho, Juan Calvino veía ese texto de Pedro como si fuera una metáfora. Para él, ese texto no está hablando de que Jesús fue al infierno, pero tampoco está hablando de que Jesús le predicó a los ángeles ni a los demonios. No. Para él es una metáfora completa de la salvación, de cómo el mensaje siempre estuvo dispuesto para todo el mundo. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que toda la epístola de Pedro habla del Espíritu de Cristo en la historia. El Espíritu de Cristo. Es decir, Cristo vino y predicó a los hombres al nacer en Belén y luego crecer y llevar a cabo su ministerio, nos predicó, claro que sí. Pero el Espíritu de Cristo estuvo siempre, siempre. Desde el Antiguo Testamento, los profetas del Señor fueron usados para traer el mensaje de Cristo. El Espíritu de Cristo les hablaba ya a ellos. Era como si Cristo mismo les estuviera predicando. Si tenemos eso en cuenta, que la epístola de Pedro nos está hablando sobre el Espíritu de Cristo predicando a través de la historia, entonces entenderemos por qué en este versículo de Pedro, mis hermanos queridos, nos habla de que
Él predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Es decir, está diciendo desde los días de Noé, desde ese momento, ya el Espíritu de Cristo a esas personas que estaban desobedeciendo, que estaban encarcelados en su mentira, que estaban encarcelados en su pecado, Cristo ya les estaba hablando por medio de Noé, les estaba dando las buenas nuevas de salvación, les estaba diciendo, tienen que entrar en el arca porque todo esto va a perecer, todo esto va a acabar, solamente en el arca habrá salvación. Era Cristo mismo por medio de Noé hablándole a esas personas de la misma manera en que hoy por medio nuestro el Espíritu de Cristo habla por la palabra de Dios a las personas que nos escuchan y a quienes les estamos diciendo, este es el momento de subir a la iglesia que es el arca, de hacer parte de esta obra, de esta iglesia, de la iglesia universal invisible, para que Cristo venga, porque todo esto, mis hermanos, mis amigos, va a ser destruido, pero esta vez no por agua, sino por fuego, para crear una tierra nueva y un cielo nuevo. ¿Me entiende? Eso es lo que Pedro está diciendo. ¿Está hablando de que cuando murió fue y predicó a los espíritus encarcelados? No. Está diciendo simplemente que el Espíritu de Cristo ha hablado durante toda la historia. Que habló por medio de Noé, a los de esa época, desde ese entonces hasta hoy. A todos aquellos encarcelados. A todos aquellos que están muertos en delitos y pecados. Él predicó toda la historia por medio de sus profetas. Y sigue predicando por medio de nosotros. Ahora, la palabra proclamar, que aparece en Pedro, es la palabra keruso. Predicó es una proclamación. Ojo, no es la palabra evangelizo. Esa palabra no se usa en Pedro. ¿Y por qué es importante que proclamar sea keruso y no evangelizo? Porque lo que quiere decir es que está proclamando su poder, pero no está llevando las buenas nuevas de salvación. Es decir, sea lo que sea que signifique el Pedro, yo creo que Pedro significa el hecho de que Cristo, el Espíritu de Cristo ha predicado durante toda la historia a todos los que han estado encarcelados en pecados y en delitos. Lo que se ha hecho es la proclamación de la verdad y de la realidad del Señor, de Cristo y de su plan de salvación. Pero no es un proceso evangelístico. No es que Jesús fue al infierno a evangelizar a los que estaban perdidos allá a ver quién se arrepentía y a eso se los llevaba al cielo como creen nuestros amigos romanistas. No. No es así. Ya no hay salvación. No hay un evangelismo en el infierno, perdóneme. No hay forma de argumentar eso. Es solo una proclamación. La proclamación de una verdad. Por eso hace énfasis Pedro en que solo 8 subieron al arca. Solo era la familia de Noé. A los demás se les proclamó el mensaje, pero no fueron evangelizados. Realmente tenían que morir. Realmente iban a morir. Pero tenía primero que ser proclamado el mensaje de Cristo. El Espíritu de Cristo lo proclama por medio de Noé a aquellos que estaban en ese lugar. Hoy nosotros proclamamos el mensaje de Cristo y evangelizamos. Hoy nosotros llevamos las buenas nuevas de salvación. Hoy el proceso es diferente para nosotros. Porque muchos de los que están por ahí sí se van a salvar. Sí van a recibir la salvación. Sí van a recibir a Cristo. El ejemplo de Noé es tipo y sombra de la iglesia, de una iglesia que evangeliza un mundo perdido, que se va a destruir, que se va a acabar y que la gente no quiere escuchar. Pero es distinto. Es distinto en el sentido en que solamente su familia se salvó y los animales. Nosotros predicaremos a muchos y muchos vendrán. Pero recuerde que es Dios el que hace entrar en el arca al que Él quiere. No fue Noé el que trajo los animales al arca, fue Dios el que lo hizo. No fue Noé el que cerró la puerta, fue Dios el que la cerró. Es Dios el que nos lleva en todo el proceso para salvarnos de la futura destrucción que vendrá en la transformación de este mundo, de la tierra actual a una tierra nueva. No sé si me entiende, mi hermano querido. Y puede que no lo comparta,
Pero le pido no distraiga a los hermanos que están queriendo escuchar el sermón. Ahora, ¿eso quiere decir que no predicó a las almas en el infierno? Porque de ser así habría salvación después de la muerte. Y quiere decir también que la teoría de la liberación de los santos del Antiguo Testamento pues no se puede aplicar con ese versículo. Por lo menos con ese no. Por eso no estoy de acuerdo con ello. Efesios capítulo 4, verso 8 al 9. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ah, sí se da cuenta. Y volvemos a hacer un juego entre Efesios y Pedro y a jugar con los versículos y a combinarlos a ver si ahí sí comenzamos a entender un poquito, a inventarnos la historia de que Jesús murió y fue al infierno. Pero para que esa historia case, tenemos que mezclar dos textos que están en dos contextos diferentes, que son escritos por dos apóstoles distintos y que tratan dos temas distintos. Tengo que mezclar a Pedro con Efesios, si no, no me cuadra el asunto. ¿Entienden? Verso 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, que es el texto que acabamos de ver. Entonces, si habíamos entendido este texto, tenemos que entender esto. ¿Qué quiere decir que subiendo al alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres? Si él ascendió desde la tierra, no está hablando desde el infierno, desde la tierra. Si esa ascensión a la que hace referencia no es a que descendió al infierno, sino a que descendió a la tierra, se hizo hombre, pues cuando dice que llevó cautiva la cautividad, está diciendo de que salvó a los que estábamos cautivos, presos en nuestros delitos y pecados, nos dio libertad y nos llevó a la presencia de Dios y nos glorificó y nos ha dado la salvación y nos ha dado la vida eterna y además nos dio dones. ¿Usted no se ha puesto a pensar qué sentido tiene la parte de dio dones a los hombres? ¿No se ha puesto a pensar eso? Si este versículo, estos dos versículos nos están hablando de que Jesús fue al infierno y sacó allá una cantidad de personas que eran santos del Antiguo Testamento y se los llevó al cielo, ¿qué tienen que ver con los dones ahí? Dones. Es que lo está pensando desde Pedro, no desde Efesios. Lo está pensando desde Pedro, no desde Pablo. Lo está pensando desde un contexto diferente al contexto en el cual está escrito este libro. Aquí lo que realmente nos está hablando es de salvación. Efesios nos está hablando de eso. Lo que está diciendo el texto simplemente que Cristo vino a darnos libertad, a darnos dones y también a llevarnos finalmente al reino de los cielos. Pero no está hablando este texto de que Jesús fue al infierno y mucho menos de que el infierno queda en el centro de la tierra. ¿Dónde ustedes ven en ese texto que el infierno queda en el centro de la tierra? ¿Dónde? ¿Dónde? Wayne Grudem dice de este texto que la forma más plausible para traducirlo es las partes más bajas que son la tierra. Wayne Grudem es un teólogo muy importante, ni siquiera es calvinista en todo el sentido de la palabra, y es un hombre que cree es un continuista, cree en que los dones aún están vigentes. Tiene un maravilloso libro de debate entre los cesacionistas y los continuistas, maravilloso, muy bueno, se lo recomiendo, como 700 páginas, pero es muy bueno. Y Wayne hace un análisis maravilloso ahí. Y dice básicamente lo mismo que nos traduce la Nueva Versión Internacional. No nos está hablando que las partes más bajas de la tierra, no está hablando del infierno. Está diciendo las partes más bajas que son la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué pongo a Wayne Grudem diciendo esto? Porque después dicen es que el hermano Edgar se inventó. Así suelen muchos decir. Es que usted está equivocado. ¿Por qué se inventa? Hermano, yo nunca predico nada que... Ojalá yo tuviera la inteligencia, la capacidad, la educación, la formación de Wayne Grudem. Ojalá. La edad no, porque ya está viejito. Pero ojalá tuviera toda esa capacidad y toda esa formación y toda esa instrucción que tiene un teólogo tan tremendo como Wayne Grudem para llegar a esas conclusiones. Y no es el único que ha llegado a esas conclusiones. Tampoco se lo inventó Wayne Grudem. Muchos traductores bíblicos hoy en día traducen eso así. Las partes más bajas que son la tierra.
Así que no me eche el pato a mí. La gente tiende a echarle la culpa a uno. A mí me parece mucho más plausible, me parece mucho más bíblico, me parece mucho más respetuoso a la línea del texto traducir ese texto así. Puede que a usted no. ¿Pero por qué? ¿Porque no le gusta? ¿Porque así no le enseñaron antes en su iglesia? ¿Porque le parece feo y le gusta más que el infierno quede en el centro de la tierra? ¿O tiene realmente un argumento? Es que aquí el asunto es de argumentos. Yo le estoy presentando unos argumentos. Y hay gente que se pone terca. No, porque no quiero y no me gusta y no quiero. ¿Cuál es el argumento, hermano? ¿Cuál es? El argumento del texto. No me vengan ahora a decir que el argumento es que unos rusos hicieron un hueco por allá. No, esos no son argumentos. Es que está en un libro. ¿Qué importa que esté en un libro? También hay muchas cosas que están en otros libros que dicen que fueron investigaciones de fulanito y sultanito y no sé qué. Y es puras patrañas. Puras patrañas. Yo tengo que ir al texto, a la Biblia. Es el único libro que realmente me importa lo que dice. Los otros me sirven para hacer análisis cuando son textos que me hablan de la Biblia, pero cuando son textos que me hablan de otras cosas, no tiene sentido. Lucas 23:43. El Señor le dice al ladrón: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo. ¿En dónde? ¿En el infierno? No, en el paraíso. ¿Cuándo? Hoy mismo. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No en el infierno. Más adelante, en el verso 46, el Señor exclama y le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Dónde quedó el espíritu de Jesús al morir? ¿En el infierno? No, en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Dónde entonces, mis hermanos queridos, podemos fundamentar que Jesús se fue al infierno y que el infierno era en el centro de la tierra? ¿Cómo? A mí la Biblia me dice algo completamente diferente. Qué pena. Sé que la tradición, sé que lo que les han enseñado los pastores durante años, sé que algunos textos por allá extraídos a las malas del Antiguo Testamento y sin contexto, lo sé, no tengo ni siquiera tiempo para ponerme a examinar esos textos. Pero con mucho gusto, por el Gmail, podemos examinarlos. Y se va a dar usted cuenta que no hay argumento suficiente bíblico para decir que Jesús fue al infierno o que el infierno es en el centro de la tierra. Lo que la Biblia me dice es que ese mismo día estuvo en el paraíso y que su espíritu subió inmediatamente a las manos de el Padre. A mí me gustaría también que dijera otra cosa, pero no lo dice. ¿Qué puedo hacer? Entonces no hay argumento para decir que Cristo fue al infierno. No hay argumento. No hay argumento. Respeto su punto de vista, respeto sus opiniones. Esto no es un tema fundamental de fe. Pero le pido que busque argumentos. ¿Qué hubo entonces allí en el infierno? Fuego, símbolo de juicio y adoración a dioses paganos, porque los dioses paganos eran adorados con fuego. ¿Qué más hay en el infierno? Y en el Gehenna, cadáveres de delincuentes. Recuerden que en el basurero quemaban allá a los delincuentes. Eso era un deshonor, era una deshonra. En el Gehenna tiraban cadáveres NN, digámoslo así, y allá los quemaban. Generalmente ellos metían en unas cuevas a los muertos, como hicieron con Jesús. No todas las tumbas eran como las de Cristo. Cristo estuvo en una tumba de ricos, porque a él le van a donar esa tumba. Pero en otros casos, los delincuentes, por ejemplo, los ladrones que fueron crucificados junto a Jesús, seguramente no fueron enterrados ni fueron colocados en una tumba como Jesús, sino que ellos seguramente terminaron en el Gehenna, en el fuego. ¿Sí? En ese sentido buscamos un argumento más en contra de aquellos que piensan que el infierno no existe y que solamente estaba hablando ese texto del basurero porque Jesús le prometió a ese hombre que estaría con él en el paraíso, pero lo más posible es que su cuerpo, estoy hablando de aquel ladrón que lo reconoció como Cristo, su cuerpo haya sido quemado en el Gehenna. Es lo más posible, la Biblia no lo dice, pero es lo más plausible, es lo más normal, es lo que los romanos hacían con los cuerpos, los cadáveres de los ladrones y los delincuentes. Los echaban al basurero. Y eso ya nos habla mucho de quiénes van a estar en el infierno.
En tercer lugar, habían animales carroñeros, gusanos, excremento. Eso es lo que había en el Valle de Hinnom en la época de Jesús, en el Gehenna. Y eso nos muestra la podredumbre, la terrible situación, el lugar tan asqueroso que es, comparándolo y teniendo en mente cómo es que va a ser el infierno o cómo es. Y en cuarto lugar, vasijas rotas e inservibles de los alfareros de Israel. Cerca del Gehenna habían una gran cantidad de alfareros que cada vez que se les dañaba una vasija lo que hacían era botarlas al basurero y ya. Realmente allí estarán esas personas que son vasijas rotas, inservibles completamente para el alfarero y que terminarán en el infierno eterno, mi hermano querido. Basura. Suena feo. Suena feo. Suena desagradable, pero es lo que la Biblia nos infiere, lo que el Señor nos hace entender. Es que todo el que no está con Él, pues no es más que basura. Es alguien que no sirve. Por más buena gente que se crea, por más que crea que es una buena persona, por más que crea que hace muchas cosas bonitas y buenas por los demás, si usted no cree en Cristo, olvídese. Porque es que la única bondad real que existe es la bondad que viene de Dios. Si la bondad no viene de Dios, no es bondad. Porque espera algo a cambio, porque es una bondad interesada, así sea interesada en su propio autoconcepto. Pero la verdadera bondad lo que entiende es que no somos dignos, no merecemos, y cualquier cosa buena que hagamos es porque Dios se manifiesta en medio de su naturaleza con nosotros, no por nosotros mismos. En ese sentido, todo aquel que esté en el infierno será basura. Y último punto, el infierno definitivamente será una tortura inigualable, incomparable. Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y muchos han tomado esto del Espíritu Santo y fuego y dicen, ay, qué chévere, el fuego del Espíritu del Señor, canta conmigo. Manda el fuego, manda el fuego. Fuego que viene del cielo, fuego que Dios manda hoy, fuego que enciende naciones, fuego en nuestros corazones. Con Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué interpretan mal el texto? Si usted ve todo el contexto de Mateo, lo que está diciendo Juan es, bueno, yo los bautizo en agua, pero Él los bautiza o en el Espíritu Santo, ¿sí?, o en fuego. Es que el bautismo del Espíritu Santo no es lo mismo al bautismo en fuego. Lo que está diciendo, o los sumerge, porque la palabra bautismo viene de baptizó, que quiere decir hundir o sumergir. O los sumerge, yo los sumerjo en agua, pero Él los sumerge en el Espíritu Santo, o los sumerge en fuego, los quema, los quemará en el fuego del infierno. Y alguno me sacará el texto de, mira, pero la Biblia dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Se refiere al Espíritu Santo? Es una metáfora que Pablo está utilizando para decirle a Timoteo, ponte pilas y trabaja en los dones que tienes. Pero no es el fuego una referencia que se utiliza en la Biblia para hablar de la llenura del Espíritu, sino del juicio del Espíritu. Por eso el infierno estará lleno de fuego. Por eso no podemos usar este texto. Por eso todos los cantos que les acabo de mencionar son cantos, no puedo decir antibíblicos, a la final son bíblicos. Lo que pasa es que no nos conviene su mensaje. Manda el fuego, manda el fuego. ¿Qué quiero? ¿Que destruya a todo el mundo acá? ¿Que mande su juicio sobre mí y sobre todos los demás? Echen agua en el altar. Echen agua una vez más y luego fuego que viene del cielo. ¿Qué pasa en esa historia? El fuego quema la ofrenda. Quema la ofrenda. Porque es el juicio de Dios. Porque la ofrenda simbolizaba el pecado del pueblo. Ahí no está hablando de ser llenos y sentir algo de especial, no. Perdóneme. Y lo mismo vemos. El fuego entonces no es una bendición en ese sentido, es una sentencia, es un juicio. No es algo que debiéramos cantar ni pedirle al Señor.
En el verso 12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Nunca se apagará. En Mateo capítulo 13, verso 40 al 42. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Dios tenga misericordia de nosotros. Y cuarto, para Dios no es suficiente sacarnos del infierno. Él debe sacar al infierno de nosotros. Para Dios no es suficiente sacarnos del infierno. Él debe sacar el infierno de nosotros. Un no creyente ya está en el infierno. Ese es su destino. Él quería estar allá, para allá iba. El Señor tiene que sacar ese infierno de nosotros. Todos hemos nacido y vamos derechito para el infierno. Y solamente cuando creemos en Cristo podemos librarnos de esa tortura eterna, de ese castigo eterno, de esa condición terrible. Pero hay gente que no quiere sacar el infierno de sí mismos. Viven felices en el infierno. El infierno está dentro de ellos porque están apartados de Dios. Y el infierno es estar apartado de Dios. Y no les interesa acercarse a Dios. Y no les interesa humillarse a Dios. Todos los que no tienen a Cristo, los que no han nacido de nuevo, son así. Nosotros en algún tiempo éramos así. Y hay personas a las cuales usted le predica y le predica y le predica y ellos dicen, estoy de acuerdo, lo que tú dices es verdad, es cierto, pero no me interesa. ¿Por qué? Porque está feliz en su infierno y puede vivir en enfermedad, en desamor, en desengaño, en dolor, en mentira y sigue feliz viviendo en esa condición. Déjeme decirle, usted necesita salir del infierno. No es que usted vaya al infierno, es que el infierno ya va con usted, pero algún día experimentará la tortura terrible, eterna y completa de ese lugar de consumación. Por eso quiero decirle que se arrepienta. Porque los placeres de esta vida no te producen sino un infierno. ¿Qué te produce tomar toda una noche? Embriagarte, llegar borracho y después contar la experiencia. Usted viera cómo me emborraché. Y la cuentan como si fueran superhéroes, ¿no? ¡Qué emborrachera nos pegamos! Eso no veíamos una. Este man vomitó, así decimos los colombianos, este man vomitó, mejor dicho, todo el día. No. Y se ríen y les parece maravilloso. ¿Fue maravilloso? Fue un infierno. Al día siguiente amaneciste con una resaca insoportable. Rompiste relaciones de amistad, familiares y de todo tipo. Fue un infierno. ¿Es un infierno ir y estar con una persona que no es tu esposa? Eso te parece placentero, pero no es un placer, es un infierno. El infierno de la zozobra, del ser descubierto. El infierno de saber que estás haciendo algo errado, algo equivocado. El saber que vas a poder perder tu familia, tu vida, tu empleo. Ya estás viviendo las primicias del infierno. Así como los creyentes vivimos las primicias del reino de los cielos, estando ya en el reino de los cielos, el reino inaugurado, aunque no consumado, los que van para el infierno están viviendo las primicias del infierno. El infierno está inaugurado para ellos a menos de que se arrepientan y crean en el Evangelio. Puedes pensar que es placer, puedes pensar que te sientes bien, que es algo gustoso, chévere, incluso deseable. Eso es una mentira. Estás en un infierno. Estás en el infierno, en las primicias. Pero eso que estás viviendo no se compara. No se compara al verdadero infierno. En la eternidad, lejos de Dios, lejos de todo lo bueno, siendo cuán malo como pueda ser, siendo atormentado por tu conciencia día y noche, sin ningún tipo de afecto, sin ningún tipo de cariño, sin ningún tipo de amor. Si crees que lo has perdido todo aquí en esta vida, créeme, no lo has perdido todo. Lo perderás todo si llegas al infierno. Es este un momento para arrepentirte. El infierno no es un lugar de baile, de rumba, de fiesta, como lo pintan en los muñequitos o en las películas, donde pintan que en el infierno la pasan rico, la pasan chévere y es una fiesta eterna, mientras el cielo es aburridor cuando cantan con arpas encima de una nube. Eso es una vil mentira. En el infierno vas a estar atormentado, pero decidiste estar ahí, porque decidiste no creer y alejarte del Señor. Con esto termino este tema, haciéndote una invitación.
una invitación que es irrechazable. Te invito a que llegues al reino de los cielos, creyendo en Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete. Y arrepentirse es la palabra griega metanoia, cambiar de dirección, ir hacia otra ruta. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cree estas palabras, pero no simplemente créelas de una manera racional, porque racionalmente es muy fácil de creer, sino créelas practicándolas, humillándote ante Dios y diciéndole: Señor, estoy aquí para servirte. Creo en ti, en tu palabra, y quiero obedecerla. Hablemos con el Señor. Amado Señor, Dios, Rey, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros y háblanos. Mira a mis hermanos que han escuchado este mensaje. Habla a sus corazones, habla a sus vidas. Señor, revélate a cada uno de nosotros y haznos entender la necesidad que tenemos del reino de los cielos. Aléjanos, Señor, del infierno eterno, del fuego eterno del infierno. Señor, llega por favor a las personas que han escuchado este mensaje y no conocen del Evangelio. Hazles que se arrepientan, trae arrepentimiento, hazlos nacer de nuevo, Señor, y tráelos a tus pies, te lo suplico, porque necesitan de ti para sobrevivir. Porque están viviendo las primicias del infierno. Por eso ellos exclaman: es que el infierno es en esta tierra. Y en algún sentido están viviendo las primicias de ese infierno en esta tierra. Sin embargo, el verdadero infierno será mucho más grande, será mucho peor, Señor. Líbralos, líbralos, líbralos. Te lo suplico, Señor. Aléjalos del infierno y del fuego eterno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Dios los bendiga. No se les olvide inscribirse a nuestro evento en Medellín, 19 de diciembre, en Medellín en la tarde. Allí estaremos predicando también para que muchos salgan del infierno, para arrebatar al diablo. Ahí es donde está la palabra. Ahí eso realmente es arrebatar. Le arrebatamos esas almas que van para el infierno. Entramos allá a sacar, después de que nuestro Señor ató al hombre fuerte, entramos nosotros allá y le sacamos todo lo que tenía, todas las almas que eran suyas, que eran de aquel que es dueño del imperio de la muerte. Mis hermanos queridos, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana. Seguimos viéndonos aquí en Biblia Libre Prédicas.